que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración.
año y 8 meses de su sensible fallecimiento. Alma María Bernardina Pasal. ¿Basura? Basura. Pan. Dice. Yo quiero comprar pan cachito. No hay cachito ya. Antes era rico, los cachitos. No, yo había otro como cachito. ¿Cómo le decía? Víctor Claudio.
Buenas noches con todos ustedes. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Boris? Buenas noches, doctora. Ciro, ¿cómo están? Bien. Antes de empezar con la clase que corresponde al día de la fecha, íbamos a tratarnos sobre las medidas, no, la cuestión prejudicial, las excepciones y la prescripción. Veo aquí que justamente, ¿no? Y están en la plataforma también, no sé si querrán regularizar sus prácticas pendientes de las 2 semanas anteriores. Gianfranco Anita Marrazo no tiene ninguna práctica. De igual forma también Daniela Liz Ricaldi Mandrujano no tiene ninguna práctica. Al igual que Malky Gómez Denis Manuel. Sí, doctor, presente. Bien, ustedes tres, justamente a quienes los he mencionado, no tienen ninguna práctica, no con relación a los análisis de las resoluciones que les ha correspondido a cada uno de los grupos. No sé si ustedes van a querer hacer justamente por lo menos uno de los análisis o ya no lo van a hacer, porque esta Doctora sería la Malky. oportunidad que les estoy dando. Doctora Malky. Bien, Malky. Bien. Prende tu cámara y te escuchamos, Malky. No, doctora, la primera práctica fue sobre un recurso de agravio constitucional que interpone una demanda de acción de amparo del señor magistrado José Nicanor Silva Vallejo, y el demandado es el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima. Como antecedentes de fecha tenemos que el señor Nicanor interpone una demanda de amparo contra el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima a fin de que se deje sin efecto la resolución 351-2003 del 26 de junio del 2003 por el Consejo de Ética del Colegio Profesional de Lima. En esta sentencia, mediante la presente resolución, el Colegio de Abogados de Lima al señor Nicanor lo sanciona porque supuestamente se había vulnerado el Código de Ética interpuesto en su artículo 57 del Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima, en la cual lo sancionan, y dicha sanción es de expulsión para que no pueda ejercer la profesión de abogado. Para a través de ella, el 16 de junio de 2004 se revoca esa sentencia. La modifican por una sentencia de suspensión del ejercicio de su profesión durante un año, a lo cual el doctor José Nicanor no está de acuerdo con esta resolución emitida, puesto que esta vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, al honor y al trabajo. Por ello es que lleva su caso al 12º Juzgado Civil de Lima, con fecha del año 2005, pero el Consejo le declara como infundada su demanda, porque el demandante
manifiesta que el colegio usurpa funciones al emitir una resolución por algo que ya lo sancionaron con anterioridad. Quien lo sanciona es el Consejo Nacional de la Magistratura. El doctor Nicanor indica que nadie puede ser sancionado 2 veces por un mismo hecho, y tanto el Colegio de Abogados de Lima lo sancionan con los mismos argumentos que lo sanciona el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, es por ello que el doctor indica que le están vulnerando el principio non bis in idem, porque el colegio usurpa funciones. No ves in idem. No Sí. ves in idem. Discúlpeme, doctora. El cual es el colegio de abogados contesta la demanda, la niega y la contradice en todos sus extremos. Y además manifiesta también que ostentar el grado de magistrado no es ajeno a que él pueda obtener una sanción por parte del Colegio de Abogados de Lima en su código de ética, en el código de ética del Colegio de Abogados de Lima, toda vez que el muy aparte de ser magistrado es ser abogado y es miembro de la orden del Colegio de Abogados de Lima. Entonces sí le acarreaba una sanción. Se basan en que no han vulnerado derecho alguno y que deben aplicarse una sanción, ya que son órganos independientes, puesto que los colegios profesionales están regulados por nuestra Constitución como organismos autónomos y gozan de esta facultad sancionadora, administrativa. Ese sería mi análisis, doctor. Es en relación a la primera lectura y en relación a la segunda lectura. Doctora Giovanni Cama, ¿podría participar? Sí. Sí, Gianfranco. ¿Me escucha? Sí. Correcto. Mi comentario en relación a la lectura de la Apelación Suprema número 15/2017 a cargo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, bueno, se establece que en sí los medios de defensa, en el presente caso la cuestión previa, sí pueden ser declarados de oficio, conforme al numeral 3 del artículo 7 del Código Procesal Penal. Ello se manifiesta en la presente resolución, que obviamente fue de lectura, durante la etapa de investigación previa. Ahora, ¿qué es lo que sostiene en sí la defensa técnica del procesado? Ojo, hay que tener en cuenta que aquí se ha omitido el cumplimiento de la cuestión previa consistente en la autorización del fiscal de la Nación al fiscal supremo en lo contencioso administrativo respecto al ejercicio de la acción penal y la continuación de la investigación preparatoria. Ahora, dicha cuestión previa implicaba también que a nivel preliminar, antes del ejercicio de la acción penal, en la continuación de la investigación preparatoria, el fiscal de la Nación ordena una indagación preliminar, la cual obligatoriamente debía ser realizada por el fiscal supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Ahora, al respecto es de indicar que si bien normativamente no se prevé de forma taxativa la etapa procesal que es posible la referida declaratoria de oficio, debe entenderse como regla, eso sí, que es el juez de la investigación preparatoria el llamado a declarar, de ser el caso, de oficio los medios de defensa, desde la formalización de la investigación preparatoria hasta antes que culmine la etapa intermedia. Ahora, hay que también resaltar que no se limita a instar un pronunciamiento de oficio sobre el particular, para lo cual hubiera resultado suficiente con que haga saber el órgano jurisdiccional, netamente. De modo general, la evidencia del vicio procesal que daría lugar a la cuestión previa oficiosa. Entonces, de manera que consta fehacientemente que resultaba manifiesta y evidente la alegada omisión de la cuestión previa, como presupuesto para un pronunciamiento
de oficio sobre el particular, y es por ello que se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del procesado. ¿Me escuchó, doctora? Sí, sí, yo, Franco, ¿concluiste? Sí. Es esa relación a la segunda lectura. Claro. Sí. En relación a la segunda, en relación a la primera, disculpe, podría decir, por ejemplo, que sobre los vistos de la presente resolución, la Fiscalía Suprema de Control Interno, para el pronunciamiento de ley del determinado caso que contiene la queja interpuesta por Juan Aguirre Rodríguez contra Óscar Alfredo Ponce Vegaso, en su continuación como fiscal superior de la primera Fiscalía Superior Penal de Tacna, por presunta inconducta funcional. Ahora, primero, debo señalar que este caso corresponde a la carpeta fiscal seguida por Juan Aguirre, como ya lo mencioné, por la presunta omisión de los delitos contra la fe pública y falsificación de documentos y falsedad genérica. Ahora, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente número 01873-2009, en uno de sus considerandos, que constituye conducta funcional el comportamiento indebido, activo u omisivo, que sin ser delito resulte contrario a los deberes y prohibiciones de los magistrados en el ejercicio de su actividad. Ahora, la Fiscalía Suprema de Control Interno, como órgano de control disciplinario y de evaluación permanente de la función y servicio fiscal, investigará, por tanto, dichas infracciones en forma directa o por las oficinas desconcentradas de control interno, ODSI. Es decir, respecto a la responsabilidad administrativa de fiscales adjuntos. Ahora, teniendo estos considerandos, podemos decir que el primero se refiere a los cargos atribuidos al cuestionado, es decir, al fiscal superior Óscar Ponce Vegaso. Y de segunda parte, considero que el quejoso no está en lo correcto, puesto que del análisis de tipo penal, concretamente en la conducta típica, se tiene que, en el primer supuesto, es decir, el que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos, la acción típica consiste en ejercer profesiones que requieren título plenamente válido para el ejercicio. Ahora, sobre el considerando segundo, referido a las actuaciones de este despacho supremo, la Fiscalía Suprema de Control Interno, mediante resolución tal 869-2014, resolvió abrir investigación preliminar contra Óscar Alfredo Ponce Vegaso como parte del procedimiento establecido, solicitándole su informe y descargo. Y sobre el tercer considerando, el cual nos precisa la competencia de la Fiscalía Suprema de Control Interno, aquí podemos decir que el artículo 6, en uno de sus literales, del Reglamento de Organización y Funciones del mencionado Despacho Supremo, señala que el jefe de la Oficina Central de Control Interno tiene las atribuciones de conocer las quejas funcionales presentadas contra los fiscales superiores y adjuntos supremos a nivel nacional. Ello en concordancia con el artículo 27 del citado reglamento, obviamente. Y bueno, eso sería mi análisis, doctor. Muy bien, Franco, gracias. Rocío. Sí, doctora. Rocío Cheo, te escuchamos, Rocío, Ya, en relación a la segunda lectura. ya el caso es sobre omisión a la asistencia familiar y se trata sobre un recurso de apelación que interpuso el representante del Ministerio Público en contra de la resolución declarada improcedente la cuestión previa. Y el Ministerio Público pide que se declare fundada la cuestión previa. Esta se da cuando se omite el requisito de procedibilidad y la cuestión previa se da cuando se ha omitido el requisito de procedibilidad y se continúa con la investigación preparatoria.
Rocío, el Rocío, una ministerio, pregunta. ¿Cuál es ese requisito de procedibilidad en ese proceso a que has hecho mención? ah, el- Tú misma lo has dicho, que ese eh, requisito de procedibilidad se declara fundada porque justamente no contiene los requisitos para poder continuar. Entonces, ¿cuál es ese requisito de procedibilidad que se necesita justamente no para que el fiscal pueda continuar con la investigación? que se entregó que no se presentó la conducta típica de la omisión. Ay, ¿cómo lo explico? Mm, que el juzgado no realizó una correcta interpretación de los medios de defensa. El juzgado, ya El, estamos el ya en que ministerio, ya se formuló la denuncia. Cuando se formula la denuncia, entonces se tiene que considerar ese requisito de procedibilidad para que el fiscal pueda continuar con las investigaciones. ¿Cuál es ese requisito de procedibilidad? las resoluciones 28 y 25. ¿A qué resoluciones te estás refiriendo tú? Se presentó mm, Algunos de los compañeros suyos puede aclararle esta circunstancia justamente a su compañera Rocío. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, Paola. Es está exponiendo la compañera acerca del proceso de omisión, ¿verdad? El Sí. requisito de procedibilidad que el según el juez confundía, era que esa omisión de procedibilidad no era un requisito, bueno, valga la redundancia de procedibilidad como así lo establecía, sino que era un requisito de configuración misma del tipo penal de omisión a la asistencia familiar. Porque para que se configure ese delito es necesario que exista una resolución motivada por el juez que ordene el pago de una pensión alimenticia. Entonces, si no existe un mandato, no se podría configurar la omisión. Y lo que sustentaba el Ministerio Público es que esta omisión, o bueno, estas resoluciones, al ser declaradas nulas, comprendían un requisito de procedibilidad, pero para la interposición de la investigación. Pero el juzgado decía que eran de la configuración misma. ¿Algún otro comentario de alguno de los compañeros suyos? ¿Alguno de los compañeros quiere intervenir? Yo, doctora, podría. Yo, doctora, ¿me Sí, escucha? sí, Cochachi. Sí, Yuri. Ok, doctora. Bueno, acerca del delito de omisión a la asistencia familiar, el requisito de posibilidad, como dijo mi compañera, tendría que ser pues la sentencia de un juzgado de paz letrado en civil que, que obligue al demandado, que obliga al demandado cubrir los gastos alimenticios de sus menores hijos, ¿no? Con eso ya
una vez liquidado por primera vez y segunda vez, ya se envía copias al Ministerio Público y el Ministerio Público ya tendría una certeza con esa sentencia de que existe una obligación y por tanto de la configuración del delito de omisión a la asistencia familiar, incluso podría incoar proceso inmediato, ¿no? Eso al respecto, doctor. ¿Algún otro comentario? Yo quería añadir, justo la Fiscalía incoa proceso inmediato en lo que es omisión a la asistencia familiar, porque se presupone que ya no hay más que investigar porque ya hay una sentencia firme. Es por ello que se va a proceso inmediato. Doctora, pero cabe resaltar que no siempre se va a proceso inmediato, porque algunos fiscales también aperturan investigación preliminar y al momento de programar diligencia, programa una diligencia de principio de oportunidad, ¿no? Como última Amigo, oportunidad para el demandado. el principio de oportunidad es para darle la oportunidad a esta persona de solamente dividir o fraccionar los montos a pagar. Estamos hablando del requisito de procedibilidad para que el fiscal justamente pueda continuar la investigación. No estamos hablando acerca del proceso. Es cierto de que existe un proceso de alimentos, ¿no?, donde existe una sentencia, o caso contrario también no podría darse en cuaderno aparte, donde se le va a fijar de forma provisional una pensión. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El juez justamente no va a disponer de que se practique la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas. Entonces, estas pensiones de las ¿cómo se llama? Esta liquidación de las pensiones alimenticias devengadas se le va a hacer de conocimiento justamente del demandado, ¿no? A efectos de que si él puede observarlas o no. Si no las observa, entonces automáticamente no, el juez de paz letrado que está a cargo justamente de ese proceso, declara no justamente consentida esas resoluciones y dispone inmediatamente no que se le notifique justamente a esta persona bajo el apremio de ser denunciado por omisión a la asistencia familiar, por ese delito. Ese es el requisito de procedibilidad. O sea que denunciar a esta persona, pero con ese previo requisito, o sea, que el fiscal justamente tiene que verificar si esta persona ha sido notificada con esa liquidación que ya se aprobó y todo, ¿no?, en su domicilio legal y en su domicilio habitual, a efectos de que posteriormente, ¿no?, ¿cómo se llama?, el abogado de la defensa de este denunciado no vaya justamente no a interponer ¿cómo se llama?, una acción previa. Entonces, aquí lo que interesa es que justamente ¿no?, el fiscal va a tener en cuenta ese requisito de procedibilidad, que se le ha notificado a esta persona válidamente en su domicilio habitual más que todo. Consecuentemente, si se le ha notificado, como se llama, en su domicilio habitual, entonces ya no tendría objeto justamente ¿no?, de que el fiscal devuelva ese expediente justamente al fiscal para que se cumpla con ese requisito, porque ya existe ese requisito de procedibilidad, que viene a ser ¿no?, justamente ¿no?, el requerimiento bajo ese apremio de ser denunciado ¿no?, por omisión a la asistencia familiar. Entonces, ese es el requisito de procedibilidad. Así que, Rocío, grábate bien esa situación, justamente, ¿no?, a que ustedes ya dentro de poco tiempo, un par de años más, sin duda que van a graduarse ya de abogados. Y esas, ¿cómo se llama?, este tipo de denuncias, no, son tan sencillas que realmente uno solamente tiene que guiarse por los parámetros para los efectos de que esta pueda surtir todos los efectos y no tener esos inconvenientes como justamente lo tuvo en ese proceso que ha hecho mención Rocío, donde faltaba ese requisito de procedibilidad y dedujeron ¿no?, la cuestión previa. Consecuentemente, si ese proceso ya se inició, se estuvo ¿no?, durante la etapa preliminar y la investigatoria que se llamó para poder ¿cómo se llama?, recibir la declaración, pero consecuentemente ni siquiera el abogado se pudo darse cuenta de ello. Incluso este proceso ya pudo haber estado ya con acusación en la etapa intermedia, ¿no? Entonces, consecuentemente aquí el juez al verificar que falta ese requisito de procedibilidad, automáticamente va a declarar nulo todo lo actuado. O sea que en vano el fiscal trabajó justamente ¿no?, sobre ese proceso. Bien.
Carla. Doctora, la compañera Carla de mi grupo está teniendo problemas y no puede conectarse. Wow. Lucero Altamirano, Fabio. Fabio. Lo vi que había ingresado anteriormente. Bien. Continuamos entonces con Rivet. Parece que tampoco ha ingresado. No ha ingresado Rivet. Bien. Boris Chamorro Hidalgo. Boris. Está reingresando. Boris, acabas de reingresar nuevamente. A cada rato lo bota el Zoom. Flor de María. Sí, doctora. Te escuchamos tu comentario con relación a la lectura. Ya, doctora. Respecto a la lectura que nos ha tocado, se trata de una audiencia pública de apelación de cuestión previa en contra de Bianca Ruiz por el delito de lesiones leves en agravio de Luis Rodolfo. El abogado de la imputada afirmaba que el juez había emitido una resolución que no estaba acorde con los principios de congruencia y de legalidad, señalando que sobre el delito de lesiones leves el agraviado no había firmado, solamente había firmado el abogado, el cual debió contener la firma y huella digital del agraviado, el cual no tuvo cuenta el juez. Eso es lo que manifestaba el abogado de la imputada. Pero se sostiene que los requisitos de procedibilidad, como aquellos elementos que condicionan el ejercicio de la acción penal y en cuya ausencia no es posible promoverla, si bien no se discute sobre la firma o la huella, debe tenerse en cuenta que el juez ha actuado motivando debidamente, ya que se ha promovido de oficio la acción penal. Debe tenerse en cuenta que el principio de oportunidad son formalidades alternativas antes de la iniciativa de la causa, pero no es un requisito de procedibilidad. Respecto a ello, se sostiene que los supuestos causales para que proceda la cuestión previa se seguía por el principio de taxatividad, que quiere decir que el requisito de procedibilidad debe estar expresamente establecido en la ley para el caso en concreto. Por todo ello, es que se resuelve declarando infundado la cuestión previa peticionado por Bianca, por ende se declara infundado el recurso de apelación. Respecto a la diligencia de visualización del video solicitado por la parte agraviada, pues también se ordena efectuar sin perjuicio de lo que resuelva la sala. Eso es en concreto lo que he podido captar un poco de la lectura, doctora. Bien, Flor de María. Se encuentra Boris.
O ya lo volvió a votar el Zoom. Ahorita lo he visto. Está ingresando como 10 veces. Nayeli, Sí, doctora, buenas noches. te escuchamos, Nayeli. Uno de los puntos también que por lo que ha declarado infundada la sala la pretensión de la imputada es que hacen una breve diferencia entre la investigación preparatoria y la investigación suplementaria. En la investigación preparatoria nos dice que en la etapa del proceso penal, dentro de ella se van a realizar averiguaciones que van a ser ágiles y eficaces, las cuales van a reunir los elementos de convicción que van a permitir al fiscal decidir si va a formular una acusación o no. Es por ello que la sala va a disponer que la fiscalía que está a cargo de este caso cumpla con efectuar la diligencia de visualización y transcripción del video para así reconstruir el hecho. Y solo eso, doctora. Nereida. Nereida. Doctora, buenas noches. Te escuchamos, Nereida. Doctora, disculpe, lo que pasa es que me he confundido. Pensé que la próxima clase íbamos a exponer, no sé si puedes poner la próxima clase, por favor. Y además porque tengo otra exposición también y no puedo leer, la doctora. Le soy Que esto sincera. se quedó pendiente de la clase anterior, Nereida. Sí, doctora, Sí, entiendo. Por justamente favor. se les dijo de que a primera hora antes de empezar con la clase ¿cómo se llama? Iban a hacer ustedes los comentarios. Sí, doctora, pensé que iba a ser en la otra clase que es de la práctica. Por favor, no sé si me puede dar una oportunidad de poder dar mi resumen en la otra clase. Kenny. Profesora, buenas noches. Yo también he tenido ese mismo inconveniente, ya que me he estado preparando para otra exposición y no sé si en la próxima clase yo pueda dar mi análisis con respecto a la lectura que nos ha tocado. Daniela Liz. Daniela Liz. Doctora, buenas noches. Doctora, voy a exponer acerca del primer caso. Es que tuve un inconveniente, un problema personal y no pude ingresar a la clase. Respecto a la primera práctica, la lectura que nos dejó fue acerca del recurso de casación, en el cual el imputado es Wilber Venegas Torres, los agraviados son SUNEDU y el Jurado Nacional de Elecciones. El delito que se persigue es contra la administración pública en ostentación de distintivos de función o cargo que no ejerce, en el subtipo de arrogarse públicamente un grado académico que no le corresponde en perjuicio del Estado, SUNEDU. Bueno, el análisis del caso en concreto es que se formula una imputación fiscal contra el señor Wilber Fernando Venegas Torres, como autor del delito anteriormente mencionado. En la tesis imputativa se refiere que al suscribirse diversas resoluciones administrativas, el señor Wilber Venegas Torres, en su calidad de gobernador regional, agregó previamente a su nombre el término de magíster, pese a no contar con dicho grado académico en nuestro país. El recurrente expuso como tesis de defensa que la atribución a la que se hizo referencia se respaldó en el grado académico título de magíster en gestión y análisis de políticas públicas otorgado por el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, España, en el 2009. Entonces el gobernador regional, Wilber Venegas, presenta un recurso de casación, ¿no?
y se precisó que el amparo de la pretensión esgrimida se dio por la causal contenida en el artículo 429, numeral 3 del Código Procesal Penal, por corresponder al cuestionamiento de una indebida aplicación o errónea interpretación de una norma material, ya que él sí poseía el título de magíster, solamente que no había sido convalidado respectivamente en el Perú, ¿no? Del caso se concluye, declararon fundada el recurso de casación interpuesto por el encausado y revocaron la sentencia de primera instancia reformándola y absolvieron a Wilber Fernando Venegas Torres de la imputación formulada en su contra por el delito y agraviado y ordenaron la anulación de sus antecedentes que se hubieran generado por el citado delito, ¿no? Y el archivo definitivo de este caso. En conclusión, a manera personal, estoy de acuerdo con el fallo, ya que el señor Wilber Venegas no ha concurrido, no ha cometido la conducta típica que le presentan, ¿no? En el caso, o que se le atribuye, ya que él cuenta con un título de magíster, solo que no ha sido debidamente inscrito o convalidado aquí en el Perú, ¿no? Sino que el diploma de magíster ha sido otorgado en el extranjero. Y se configura un supuesto de omisión administrativo, no un delito o una conducta típica tal cual lo manifiestan. Eso es todo, doctora. Bien. Cintia. Sí, doctora, buenas noches. A ver, yo voy a dar mi opinión acerca del caso que nos toca ahora, que es acerca de la casación, ¿no? De inversiones, dada por Inversiones Los Eucaliptos contra Servicios El Golf, ¿no? Como ya comentaban mis compañeras, en primera instancia, la sala declara infundada, ¿no? Esta demanda contra Servicios El Golf. Es por eso que se presenta ahora este recurso extraordinario o recurso de casación, puesto que se dan cuenta que en el principio procesal que se aplicaba, estaban omitiendo uno de los puntos controversiales. Y si bien tenemos en cuenta, toda resolución debe ser clara y precisa de acuerdo a estos requisitos y puntos que se toman, ¿no? O que se hacen referencia en la demanda. Podemos decir que habían dos puntos controversiales, ¿no? El primero era que se efectuó la convocatoria sin cumplir las formalidades dispuestas, ¿no? Por los reglamentos que tenía la empresa. Y la segunda era que se había negado la participación de su apoderado a participar en dicha junta. Entonces, mediante esos dos puntos controversiales que se daba en la demanda, el juez pues solamente enfatizó, ¿no? En uno de ellos y omitió el otro. Es por eso que Inversiones Los Eucaliptos plantea este recurso, el cual fue con éxito, ya que sí se declaró fundada su recurso, porque sí efectivamente había sido nulo uno de estos dos puntos, ¿no? Entonces, pues se anuló la sentencia dada en primera instancia, ¿no? La sentencia de vista se anuló y se le pidió al juez que por favor se otorgara y se expediera, ¿no? Un nuevo fallo de acuerdo a lo establecido en la ley, ¿no? Bueno, eso es todo, doctora. Bien. Doris, antes que te vuelva a botar el Zoom. Doctora, disculpe, Boris me llamó y dice que está ingresando, pero por más que se conecta, cuando prende su audio se le rebota el Zoom. Sí, doctora, justo Boris me estaba escribiendo también que parece que su internet en donde él se encuentra parece que está fallando, entonces sí, porque creo ahorita que lo ha votado. no puede entrar. Sí, doctora. La vuelvo a votar.
Bien, en la próxima clase les voy a dar la última oportunidad para que puedan regularizar los que no han regularizado el día de hoy. Caso contrario, se quedarán sin nota justamente, ¿no? Con relación a ese segundo tema. Bien. Veamos con relación a lo que son las cuestiones prejudiciales. Ya hemos visto que la cuestión previa es un requisito de procedibilidad para que pueda el fiscal continuar con las investigaciones pertinentes. Caso contrario, si es que ya pasó a la etapa incluso de juzgamiento o a la etapa intermedia, entonces ahí puede hacer valer incluso su derecho, ¿no? El acusado. De igual forma también, como les he manifestado, si el fiscal advierte que falta ese requisito de procedibilidad, anulará de oficio todo lo actuado. Al igual que el fiscal también puede anular de oficio todo lo que se hubiera actuado y dejar pendiente, ¿no? A efecto de que ese proceso se pueda regularizar y se pueda reiniciar, porque el hecho de que justamente se tenga que devolver todos esos actuados o se hayan declarado nulo todo lo actuado, eso no significa que eso adquiere la calidad de cosa juzgada, no. Lo único que se va a hacer es regularizar justamente, ¿no? El trámite con relación a ese requisito de procedibilidad a los efectos de que se pueda continuar con las investigaciones. Bien, con relación a las cuestiones prejudiciales. Etimológicamente, ¿no? Deriva del latín praejudicum, que significa antes del juicio. Son cuestiones extrapenales de cuya apreciación depende justamente de determinar el carácter delictuoso del acto incriminado. Tales cuestiones no integran la instrucción, pero requieren ser resueltas previamente en una vía diferente. ¿No? En una vía paralela justamente, ¿no? Al que se ha iniciado la acción penal. Entonces se refiere a un acto previo al proceso penal necesario para que se pueda recurrir al órgano jurisdiccional. Es así que para que se pueda recurrir al órgano jurisdiccional no debe decidirse preliminarmente si es enviado por la jurisdicción penal a la jurisdicción civil o administrativa, y en su gran mayoría justamente suspendiéndose entre tanto el proceso penal. O sea que una vez que se haya iniciado esta denuncia y existe justamente alguna cuestión prejudicial, automáticamente se va a suspenderse, en este caso, no se va a devolver, sino se va a suspenderse el proceso penal. A efecto de que se pueda resolver en la otra vía, si es que procede o no iniciar esta acción penal. Según señala Mancini, son aquellas cuestiones que versan sobre una relación del derecho privado o administrativo que constituye un antecedente lógico de un delito o de una circunstancia de este, configurando un obstáculo para que la acción penal, la misma que debe ser ejercitada en forma de una excepción dilatoria en cualquier estado del proceso, lo que daría lugar a la suspensión del mismo en forma temporal. Entonces aquí Mancini sé que es bastante claro en ese sentido, porque justamente estas cuestiones prejudiciales versan sobre una relación del derecho privado o administrativo. Cuando hablamos del derecho privado estamos hablando justamente del derecho civil, laboral, administrativo, que constituye un antecedente lógico de un delito o de una circunstancia del mismo. Entonces, esto va de acuerdo a lo que él refiere, se va a considerarse como un obstáculo para la acción penal. Entonces, esta dice, debe ser ejercitada en forma de una excepción dilatoria en cualquier estado del proceso, lo que va a dar lugar a la suspensión del proceso
penal en forma temporal. La cuestión prejudicial tiene lugar cuando se necesita un pronunciamiento previo en la vía extrapenal que permita, ¿no?, determinar el carácter delictuoso del hecho imputado. Generalmente tiene carácter civil o administrativo, pero puede tener otro carácter según la causa. La resolución en jurisdicción extrapenal servirá para que el juez penal decida afirmando o negando justamente el carácter delictuoso del hecho objeto de la imputación y resuelva si el procedimiento penal debe proseguir o ser archivado definitivamente. Entonces aquí justamente tiene dos alternativas al juez al regularizarse justamente este proceso, ¿no?, este proceso penal donde pudo haberse resuelto justamente no en la vía civil o administrativa, no. Consecuentemente, él va a resolver si es que el procedimiento penal va a poder continuar o va a ser archivado definitivamente en sí. En estos casos, el procesado justamente reconoce la existencia del hecho que se le incrimina, pero sostiene que el mismo no tiene contenido penal. Por ejemplo, cuando se le denuncia por bigamia y admite que efectivamente ha contraído un nuevo matrimonio, pero sostiene que el anterior matrimonio es nulo y que existe justamente un proceso judicial para seguir, ¿no?, para conseguir dicho objetivo. Es decir, aquí tiene que esperar, ¿no?, el fiscal, ¿no? Tiene que esperar el juez a efecto que se resuelva justamente ese proceso civil, ¿no? Que justamente donde se está solicitando, ¿no?, la nulidad de ese matrimonio civil, porque señala de que es nulo realmente. De igual manera, una persona que ha sido procesada por delito de estafa reconoce el hecho que se le incrimina, pero niega que sea delito sosteniendo que existe un incumplimiento de contrato. Si existe ese incumplimiento de contrato por el cual justamente versó, ¿no?, esa denuncia, lamentablemente tiene que, como se llama previamente, ¿no?, deducirse, como se llama, resolverse en la vía civil sobre ese proceso, ¿no?, de incumplimiento de contrato. Entonces, si es que existe justamente ese incumplimiento de contrato, lamentablemente, posteriormente, una vez que se haya resuelto en la vía civil, el juez penal quizás va a declarar nulo todo lo, como se llama, va a archivar en sí ese proceso, porque no existe justamente, no existe, no se da la figura, ¿no?, del delito de estafa. De igual forma también el delito de apropiación ilícita, cuando sea necesario establecer el derecho de propiedad o de retener. Sabemos que justamente cuando se trata de una apropiación ilícita se va a tener que determinar si esta propiedad, no, esa propiedad le pertenece o no justamente a este agraviado. Entonces, consecuentemente, se tiene que establecer previamente, ¿no?, en la vía civil a efecto de que justamente no se resuelva a posteriori, ¿no?, en la vía penal. Se considera que existe prejudicialidad cuando la decisión en el campo no penal constituye un procedimiento, ¿no?, un presupuesto lógico e indispensable para que el fiscal y el juez penal adopten la decisión tan delicada como importante de iniciar un proceso penal o resolver en contra de una persona determinada a quien se le imputa desde el inicio de la acción penal. Consecuentemente, este requisito ¿cómo se llama?, esta cuestión prejudicial, ¿no?, el fiscal justamente va a tener que determinar si existe, ¿no?, es en la vía civil o en la vía administrativa, ¿no?, algún proceso que se haya iniciado y que es necesario que justamente se concluya con ¿cómo se llama?, con esas investigaciones previamente antes de continuar justamente con el proceso penal. Porque ahí se va a tener que resolver la situación jurídica justamente, ¿no?, del investigado. La cuestión prejudicial justamente no tiene ciertas características.
y las que se debe tomar en cuenta y tener presentes antes de deducir justamente este medio de defensa, que la cuestión prejudicial es un medio de defensa por el que se reclama el pronunciamiento previo de otra vía, civil, administrativa, laboral, entre otras. Con la cuestión prejudicial se alega que existen hechos que se siguen en otra vía distinta a la penal y que se hallan estrechamente ligados al delito que se está investigando. Si está estrechamente ligado justamente al delito que se está investigándose, lamentablemente se va a tener que suspender justamente este proceso hasta que se resuelva en la vía civil, administrativa, laboral o en otra vía justamente donde se está donde se ha planteado justamente ese hecho por el cual justamente van a tener que resolver. La cuestión prejudicial que es declarada fundada suspende el proceso penal hasta que se obtenga la decisión en la vía precedente. Consecuentemente, si plantea el denunciado, que existe otra vía en la que debe resolverse previamente, entonces no queda otra alternativa que justamente suspender el proceso penal hasta que se obtenga la decisión final en la vía precedente, en la vía que le corresponde en sí. Con relación al trámite, la cuestión prejudicial se encuentra regulada justamente en el artículo 5º del Código Procesal Penal y este se tramita como un incidente, conforme lo señala el artículo 8º de la misma norma adjetiva. El mismo que se plantea mediante una solicitud debidamente fundamentada y de ser posible con los elementos de convicción ante el juez de la investigación preparatoria. Entonces, esta cuestión prejudicial, el denunciado no lo va a presentar ante el fiscal, sino ante el juez de la investigación preparatoria. Entonces, una vez que ha tomado conocimiento justamente sobre este particular, el juez de la investigación preparatoria solicitará información al fiscal con relación a los objetos procesales que se han aporcionado justamente en la causa a quienes se les notifica la admisión del medio de defensa, para luego, dentro del tercer día, justamente, el juez señalar fecha para la audiencia. Aquí, para que pueda llevarse a cabo justamente esta audiencia, es necesaria la concurrencia obligatoria del fiscal. El fiscal tiene que estar presente justamente en esa audiencia. ¿Por qué? Porque justamente va a tener que exhibir el expediente el expediente fiscal donde se está tramitándose justamente la denuncia por el cual justamente no se ha deducido esta cuestión prejudicial. Entonces, aquí el juez en esa misma audiencia podrá examinarlo inmediatamente y resolver incluso, si es posible, dentro del mismo. El juez puede declarar fundada o infundada la cuestión prejudicial. Al declararla fundada, se ordenará la suspensión del proceso a la espera de la resolución judicial en la vía extrapenal. Y de ser declarada infundada, se continúa el trámite de la investigación. Entonces, ahí existe justamente dos alternativas que tiene el juez de la investigación preparatoria: declararla fundada o declararla infundada. Entonces, si se declara fundada, se ordena la suspensión del proceso a la espera de la resolución judicial en la vía extrapenal. Como hemos señalado, puede ser en la vía administrativa, en la vía civil, en la vía laboral, o en cualquier otra vía donde se esté tramitándose justamente, un acto que se relaciona con este proceso penal. Y si se declara infundada, se continúa justamente con el trámite de la investigación. Entonces, estas dos alternativas que tiene el juez de la investigación preparatoria, es con la finalidad de que se resuelva justamente, esta incidencia que se ha formulado. Entonces, si se declara infundada, el fiscal va a poder continuar con la investigación pertinente en sí, acopiando los medios probatorios a efectos de que a posteriori les pueda servir justamente, para poder formular su acusación.
Caso contrario, ¿no? Como ya le hemos señalado en anteriores oportunidades, tendrá, ¿no?, la plena convicción, ¿no?, de que a falta de pruebas, ¿no?, de pruebas evidentes, entonces podrá solicitar, ¿no?, al juez de la investigación preparatoria el archivo del proceso, es decir, solicitar el sobreseimiento de esa causa en sí. Y de existir varios coencausados por diferentes delitos, la cuestión previa que ha sido deducida por uno de los coencausados, ¿no?, incluyendo a uno de los delitos que es declarada fundada, va a traer consigo justamente la suspensión del proceso, ¿no? Y eso le va a favorecer a todos los coencausados que se relacionan, ¿no?, con ese mismo delito por el cual están siendo investigados. Continuándose, ¿no?, con la tramitación para los demás delitos, porque puede darse el caso de que no solamente por un delito se le esté investigando, sino por varios delitos. Consecuentemente, aquí tendría que suspenderse solamente, ¿no?, en relación a uno de esos delitos que va a dar motivo, ¿no?, a que se resuelve en la vía extrapenal. Entonces, y eso le va a favorecer también, ¿no?, a los demás coencausados por ese solo delito. Y se va a continuarse con la tramitación, ¿no?, para los, ¿cómo se llama?, para los demás en sí, cuando se trata de otro tipo de delitos en sí. Bien, con relación a ¿cómo se llama?, las excepciones y al delito de la prescripción de la acción penal, eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque en este momento también yo me siento un poquito delicada de salud, sino que estoy haciendo un esfuerzo, ¿no?, para poder estar con ustedes en este acto y no descuidar también, ¿no?, la labor que nos asiste realmente. Solamente voy a pasar a tomarles asistencia, por favor. Abrigo Tanco. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Alvarado Camargo. Presente, doctora. Gracias, Yelita. Andía Muñoz. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Ángeles García. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias, Fiorella. Anicama Razo Gianfranco. Presente, doctora. Buenas noches. Tiene 6 inasistencias, ¿ah? Sí, doctora, Cabrera ya no pido. Gavilán. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Carmona Flores. Rivet Carmona Flores. Carpio Guamán Martín. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Carrillo Chacaliaza, Janina. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Boris Chamorro Hidalgo. Doctora, Boris está con problemas de red aún. Sí, lo veo que está en plataforma. Y ha ingresado como 10 veces, porque a cada rato lo votaba. Cochachi Suárez. Cochachi Suárez Yuri. Yuri Cochachi Suárez. Cornejo Flores Shirley. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Crisóstomo Águila.
Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Delgado Mamani. Carla Yanina. Delgado Mamani. Geldres María Alejandra. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Nayeli Gutiérrez Quispe. Presente, doctora. Gracias. Herencia Benuzú Ciro. Herencia Benuzú. Presente, doctora. Gracias. Buenas noches. Hernández Tiquiahuanca Víctor Alipio. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Hernández Zapata María Angelina. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Guarote Yataco Ailín Milagros. Presente, doctora. Buenas noches. Jaras Sumaeta José Arturo. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Yamoca Rodríguez. Presente, Mario doctora. Buenas noches. Gracias. Lucero Altamirano Fabio Estefan. Malqui Gómez Denis Manuel. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Rocío Ochoa Huarcaya. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Rudy Oreferia. Sí se encuentra presente, aunque lo ha votado varias veces al Zoom. Está en plataforma. Ormeño Gutiérrez Claudia del Pilar. Buenas noches, doctora, presente. Pecero Ramos Eric. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, doctora. Gracias. Presente. Pillaca Quintanilla Diana. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Quispe Díaz Alexander. Presente, doctora. Buenas noches. Quispe Díaz Kennedy. Buenas noches, profesora. Presente. Gracias. Quispe Sairitupa Omar. Omar Quispe Sairitupac. Ricaldi Mandrujano, Daniela Liz. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Rojas Valdión Nereida. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Santiago Andrés Rita del Pilar. Rita del Pilar. Doctora, presente. Bien, gracias. Sweeney Bon Shirley. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Toro Lengua Rubí. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Vilca Pizango, Catherine. Doctora, buenas noches. Presente. Gracias. Vilcatoma Pedraza, Paola Rubí. Vilcatoma. Presente, doctora. Gracias. Presente, doctora. Sanabria Wilca. Moisés. Doctora, disculpe, Oreferia presente. Sí, Rudy. Gracias, doctor. Doctora, ¿he visto lecturas? ¿También es para el viernes? No, lo vamos a dejar para después, porque voy a terminar primero con la clase. Gracias. Bien, Flor Zulca. Zulca Tito presente, profesora.
Gracias. González Valenzuela, Cintia. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Doctora, disculpe. Yuri Cochachi. Presente, no sé si me escuchó. Sí, ya te escuché, Yuri. Entonces, van a disculpar más bien ustedes de que haya, ¿cómo se llama? Presente, doctora, buenas noches. Sí, Yuri Cochachi. Entonces, el día Doctora, viernes buenas noches. continuamos. Buenas Carmona noches, Flores. Ribet. Bien, Carmona. Gracias, doctora, gracias.